Sean todos bienvenidos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy quisiera compartir con todos ustedes un pensamiento en la palabra de Dios y espero con todo mi corazón que les sea de mucha bendición. Podemos leer pues en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, a partir del verso 21, y leemos así. Dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Bien, una de las verdades que nos enseña esta parte de la palabra de Dios es la universalidad de la gracia. Es decir, que la gracia ha sido extendida a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Y como dice en el verso 23, en esta parte nos dice sobre el Evangelio, dice que se predica en toda creación que está debajo del cielo. Amén. Es decir, el Evangelio es la buena nueva que debe llegar a toda tribu, nación y lengua. Por eso nosotros, amén, nos esforzamos en testificar, en ser los testigos, amén, los voceros de Dios, por así decir, amén, para presentar el Evangelio, para presentar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Bueno, pues nos dice en el versículo 21, a vosotros también, es decir, a todos nosotros nos ha llegado la gracia. Es un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de reconocimiento y de agradecimiento hacia Dios, pues esa gracia nos ha alcanzado, esa gracia nos ha salvado. Podemos decir, a nosotros también nos ha tocado la gracia. Amén. Como digo, motivo de mucho regocijo en nuestros corazones. Si bien antes caminábamos sin Dios, caminábamos sin esperanza, hoy día caminamos con gozo pleno en nuestras vidas y caminamos con plena esperanza. Ha habido un cambio y una transformación en nuestras vidas. Amén. Si a usted también le ha tocado la gracia, si ha sido usted tocado por esa gracia divina, debe ser momento y motivo, ¿verdad?, de alegría en su vida, de regocijo en su corazón, de agradecimiento continuo. Amén. Nos sigue explicando la palabra de Dios. Dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ahora vamos a explicar lo de la mente. Y nos dice después, enemigos en vuestra mente, por ende, es algo que se sigue, haciendo malas obras. Ahora, una interpretación correcta y equilibrada de este pasaje nos va a hacer entender de que el ser humano no es enemigo de Dios por lo que hace, sino por la intención que hay en su mente. Por ende, como digo, por ende es una cosa que se sigue como algo natural. Cuando alguien es enemigo de Dios y cuando su mente está lejos de Dios, por ende va a hacer malas obras. Sin embargo, no somos enemigos. El ser humano no es enemigo de Dios por lo que hace, sino por la intención que hay en su corazón y en su mente. Vamos a explicarlo poco a poco para que podamos entenderlo. Amén. Nosotros como creyentes, hablo ahora, el ser creyente no es el indicativo de que ya no se va a pecar nunca más. No es el equivalente de que soy cristiano y como consecuencia de que soy cristiano y creyente, mi vida va a ser perfecta.
quiero decirles, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, de que en algún momento de nuestras vidas y por causa de nuestra naturaleza, vamos a cometer algo indebido. Vamos a transgredir en alguna, aunque sea en un punto muy pequeñísimo, en algún punto vamos a transgredir la ley y la palabra de Dios. Dios cuenta ya con nuestra debilidad, Dios ya cuenta con nuestra naturaleza, Dios ya tiene en su mente, porque Dios es omnipresente, es omnipotente, pero también es omnisciente. Quiere decir que Él conoce todas las cosas y las conoce de antemano. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación misma, Dios ya conocía y ya conoce perfectamente cómo va a ser su vida. Y a Dios no lo podemos sorprender cuando nosotros caemos en alguna desobediencia, transgredimos en algún punto la palabra de Dios. A Dios no lo pillamos por sorpresa, porque Él ya cuenta con todo eso. Si el creyente que por algún motivo transgrede la palabra de Dios, a ese creyente lo debemos considerar como enemigo de Dios. Creo que en el rótulo de enemigo de Dios entraríamos todos los creyentes. Por eso es que hablo de una interpretación equilibrada en la palabra de Dios para comprender de que Dios en sí no somos enemigos de Dios por lo que hacemos, sino por las intenciones que hay en nuestro corazón. Vamos a explicar esto un poquito más con algún ejemplo. Miren, en una iglesia tenemos dos tipos de oyentes o dos tipos de creyentes, como ustedes prefieran decirlo. Tenemos la persona que está oyendo en la iglesia, pero cuya intención no es que haya un cambio en su vida, no es que haya una transformación en su corazón. Es una persona que por X motivos pues permanece en la iglesia, por ciertos intereses, pueden ser intereses personales, más que espirituales, y esta persona permanece en la iglesia. Sin embargo, en el fondo de su corazón no hay la intención de un cambio, no hay la intención de una transformación completa y radical en su vida. Y estos son los que Dios describe como enemigos en su mente. Es decir, enemigos por causa de sus intenciones, las intenciones del corazón. En la palabra de Dios podemos hallar ciertas expresiones como las intenciones del corazón o las intenciones de los pensamientos. Son una misma cosa en la palabra de Dios. Estas personas, por ende, están haciendo, como dice en el texto aquí, malas obras. Pues, aunque no hayan pecados visibles, aunque aparentemente estén llevando una vida más o menos equilibrada, moralmente aceptable, etc., ¿verdad? Pero el hecho de que no esté en ellos la intención del cambio, la intención de la transformación, la intención de esa transformación, y de un arrepentimiento genuino, es lo que les convierte en enemigos de Dios. Es tremendo. Y tenemos el otro caso, el caso de un creyente, que puede que sea, evidentemente, y no podemos meternos todos dentro de este caso, un creyente con sus debilidades, con sus problemas, con sus cargas, con sus cosas, pero que a pesar de sus
tropiezos en la vida, a pesar de que puede haber tenido ciertos tropiezos, ¿verdad? Ha tenido sus ciertos tropiezos, a veces ha pecado contra la ley de Dios, pero sin embargo, cuidado, sin embargo en su corazón está la intención del cambio, la intención, porque es una persona que no se conforma, reconoce delante de Dios su pequeñez, reconoce delante de Dios su necesidad, reconoce delante de Dios su naturaleza. Él lo reconoce, él sabe, él es consciente, pero no se rinde. Es una persona que está continuamente luchando para que haya un cambio y una transformación en su vida. Y está clamando continuamente a Dios. Y cada vez que se va a la iglesia, cada vez que esta persona se reúne con los hermanos, cada vez que esta persona está escuchando el mensaje de Dios, él procura que penetre en su vida, que penetre en su corazón. Está comiendo de la palabra de Dios, está disfrutando de la palabra de Dios. Esta persona está con la intención de que haya un cambio en su vida. Y es lo que llamamos, lo que la Biblia llama, ahora lo vamos a ver detenidamente en la palabra de Dios, lo que la Biblia llama la conversión. Amén. La conversión. Cuando Juan Bautista, lo vamos a ver enseguida, porque voy a poner en pantalla el texto interlineal, es decir, vamos a ver el texto en griego con la traducción en castellano, y ahí vamos a ver directamente cuando Juan Bautista está instando a las personas que la escuchan, a las personas que acuden a su llamado, ¿verdad? Les está diciendo: arrepentíos, convertíos. Amén. En la palabra de Dios, el arrepentimiento y la conversión, vamos a ver que está ligado directamente con la mente, con la intención del corazón. Cuando hablo de la mente, estoy hablando siempre de la intención del corazón. Son conceptos que vamos a ver en la palabra de Dios. Amén. Bien. Vamos a ver, lo vamos a poner en pantalla. Ok. Bien. Podemos ver aquí. Bien, tenemos aquí el texto donde nos dice que en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos. Y nos vamos a quedar en esta palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, esta palabra acerca del arrepentimiento, en otras partes, en la palabra del Señor, podemos verlo como convertíos o conversión. Y esto se toma, esta palabra, es la traducción de este término griego que, la pronunciación es metanoité, ¿ok? Metanoité. La primera parte, es decir, este sufijo, ¿vale? Este sufijo que podemos leer aquí, meta, creo que puedo agrandarlo un poquito más para que lo veamos. Aquí. Ok. Este sufijo, esta primera parte, por así decir, ¿vale? Esta palabra podemos decir de que está compuesta de dos partes. ¿Ok? Bien. Entonces, esta primera parte, meta, significa cambio, significa transformación. Este sufijo lo podemos ver en otras palabras, como por ejemplo metamorfosis, en castellano, metamorfosis, que significa cambio de forma. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo que ya nos está hablando poderosamente. Esto significa cambio. Y después aquí tenemos la segunda parte de la palabra, ¿ok? Que nos habla de la mente, porque tenemos aquí la palabra noia, ¿ok? Bien, entonces, todo esto completo metanoité, que
se puede traducir aquí como el arrepentimiento, el cambio, la conversión. ¿Ok? Sin embargo, digamos que literalmente habla de la disposición mental, porque habla de la noia, y la noia, hay una palabra que les puede sonar en castellano, es la palabra paranoia, es decir, al lado de la mente. No, un paranoico, ¿okay? Una persona que sufre paranoia es una persona que ha perdido el sentido, ¿okay? Que no está en sus cabales, ¿okay? Entonces aquí nos está hablando de la disposición mental. ¿Okay? No nos está hablando en sí de la disposición de nuestro cerebro, no tiene que ver nada con eso. Es un poco un sentido figurado, y lo que está diciendo ahí es la intención de nuestros pensamientos, la intención en realidad de nuestro corazón. Amén. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios y intentar siempre ir un poquito más allá. Amén. Para poder comprender un poquito mejor lo que Dios quiere transmitirnos. Amén. Entonces, como digo y reitero, no nos convertimos en enemigos de Dios porque tenemos un tropiezo. Amén. Sino que nos convertimos en enemigos de Dios cuando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, por así decir, esa intención del corazón no es de que haya un arrepentimiento, un cambio, sino que es un completo laxismo y dejamos pasar las cosas, dejamos pasar el tiempo, y ahí sí nos convertimos en enemigos de Dios. El pecado más grande que puede cometer el ser humano no son esos pecados visibles que todos conocemos, y no hace falta que los evoquemos hoy día en este video. El pecado más grande del ser humano es ignorar a Dios. Ese es el pecado mayor que el hombre puede cometer. Vamos a ver en la palabra de Dios, justamente conforme a lo que nos dice sobre la mente, los pensamientos, las intenciones del corazón. Un pasaje en Isaías también, para que así podamos comprender mucho mejor la palabra de Dios, nos dice: porque mis pensamientos, Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Es decir, hay gran diferencia entre nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, y las intenciones del corazón de Dios. Amén. Entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Por eso Juan Bautista, cuando se está refiriendo a aquellos que están en su entorno, ¿verdad?, en ese momento para ser bautizados, les dice: arrepentidos. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de golpearse el pecho? No, les está hablando de las intenciones, es decir, cambien sus intenciones, tengan la intención de que haya en ustedes un cambio, una transformación, tengan el deseo. Amén. Los está invitando a que haya ese deseo en sus vidas. Amén. Que toda la gloria y que toda la honra sea para Dios. Vamos a analizar un poquito más todavía en Mateo, capítulo 9, verso 4, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y antes hemos dicho que son esos pensamientos, esas intenciones, lo que convierte al ser humano en enemigo de Dios. No en sí lo que haga. Lo que hacemos es el fruto de todas nuestras decisiones y de todas nuestras intenciones. Ahí no voy a discutir. Amén. Sin embargo, no es eso, no son nuestras acciones lo que realmente nos convierte en enemigos de Dios, sino las intenciones que hay detrás. Porque
como seres humanos podemos tener tropiezos, pero como hijos de Dios, nuestra intención ha de ser siempre la de estar en la brecha. Amén. A pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, pero siempre tener la intención en nuestras vidas, amén, de mejorarnos, de ir adelante, de ser transformados completamente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir adelante en la palabra de Dios y seguir escudriñando ese texto de Colosenses que es verdaderamente maravilloso. Amén, porque habla profundamente en nuestras vidas y que nos alerta de cómo debemos de vivir el Evangelio. Bien, proseguimos entonces pues con la interpretación evidentemente de este pasaje y también con las reflexiones que son necesarias como alimento para nuestras vidas. Amén. Nos dice pues, dice ahora, es decir, bueno, antes era esto, ¿ok? Antes era esto. Enemigos, eso era antes. Dice, ahora hay un cambio, cuidado. Amén. Antes sí, antes éramos, por nuestros pensamientos, por esas intenciones que había en nuestras vidas, en que no queríamos cambiar ni queríamos saber nada del Evangelio. Y eso nos convertía directamente en enemigos de Dios. Pero ahora, es decir, cuidado, es que ahora es diferente. Amén. Ahora es diferente. Amado hermano, amada hermana, querido amigo que me escuchas, hablo muchas veces de que Dios ya conoce nuestra naturaleza, Dios ya conoce nuestras vidas. Eso no quiere decir de que nosotros debamos de ser ligeros a la hora de vivir el Evangelio. Pues tenemos esto, tenemos una hora. Teníamos un pasado. Sí, claro que sí. Teníamos un pasado. Había un precedente en nuestras vidas donde ciertamente estábamos apartados de la gracia divina, excluidos de ese plan divino. Éramos enemigos por causa de esas intenciones, pero la cosa ha cambiado. La cosa ya no es igual, porque estamos andando en un camino, y ese camino es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos andando en un camino. No estamos andando un camino, estamos andando en un camino. Y ese camino en el cual andamos es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, nuestra vida, y debemos de tener esa intención, amén, de que nuestra vida se halle en perfecto equilibrio como nos exige, siempre lo digo, el Evangelio. Amén. Dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ok. ¿Por qué nos habla del cuerpo de carne? Es una forma un poco figurativa también. Amén. La carne, normalmente en la palabra de Dios siempre lo estamos tipificando como algo malo, como algo negativo. La carne es mala. Es una expresión que siempre está en el labio de todo creyente, ¿verdad? La carne, los deseos de la carne, las intenciones de la carne, todo esto. Ok. Y aquí nos habla de que ha habido una reconciliación en algo que supuestamente es negativo. Bien, aquí lo que ocurre es que en Cristo Jesús, que es a la vez Dios, todo Dios y todo hombre. Amén. Él, siendo hombre, nos ha mostrado el camino de la santidad y nos muestra el camino de la santidad cada día. Nos anima cada día a vivir en santidad. Amén. Cuando aquí habla de su cuerpo de muerte, se está refiriendo a que Cristo ha vencido justamente a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, porque en Cristo no ha habido pecado. Amén. Él nos ha reconciliado.
Él ha venido para reconciliarnos con Dios. Él es el puente, Él es el camino. Amén. Y dice, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y Él nos presenta ante Dios ya, ¿verdad?, santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. Este versículo también nos habla profundamente en nuestros corazones. Porque ante Dios no podemos presentarnos nosotros, ¿verdad?, que con nuestras fuerzas, que con nuestro saber, nos podamos presentar a Dios como que todo está bien. ¿Ah? La palabra de Dios es bien clara. Quien nos presenta santos ante Dios sin manchas e irreprensibles es Cristo. No es que tomemos nosotros la decisión de ser santos, porque usted puede decidir en su vida ser santos. Es como si yo decido ser Superman y saltar por una ventana, seguramente me voy a matar, ¿no? De hecho me voy a matar. No es que lo decidamos nosotros, es Cristo quien hace la obra completa, perfecta, amén, para presentarnos así delante de Dios. Por eso insisto muchas veces en mis enseñanzas. Las enseñanzas son las enseñanzas de la palabra de Dios, no es que sean mías, es la misma palabra de Dios. ¿Ah? La salvación no depende de las decisiones humanas, amén, es la plena gracia de Dios. Si no, no sería gracia. Si todo esto dependiese de las decisiones humanas, ya no sería gracia. Pero se convierte en gracia porque no depende de nosotros, es un regalo divino. Amén. Ok, y la advertencia. Ahora viene aquí la advertencia. Como siempre digo, detrás de toda promesa de Dios siempre hay una exigencia. Y en el versículo 23 nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y esto es súper importante, amén, porque nosotros, aquí es donde se demuestra la intención, amén, tener la intención de quedarnos siempre en la brecha. ¿Que podemos tener fallos? Claro que sí, pero siempre con la intención de permanecer. Señor, es verdad que a veces soy débil, Señor, y reconozco delante de ti, Señor, hoy mi debilidad, mis pocas fuerzas, Señor, pero sin embargo, no, esto no me va a impedir de seguir adelante. Tengo la intención de seguir adelante. Amén. Entonces, si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Todo esto que leemos aquí no significa, no es el equivalente de comprender de que, bueno, soy creyente, soy cristiano, por lo tanto, cero faltas, santidad 100%, etc. No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque tenemos que tener en cuenta que seguimos en un cuerpo, en una naturaleza y en una lucha constante contra tentaciones y con otras cosas. Amén. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 23 es justamente recordarnos esa intención que nosotros debemos de tener, esa intención de cambio, de transformación, de cambio de mentalidad. Amén. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. Entonces, amados hermanos, y con esto ya quiero despedirme, amén, debemos de permanecer en la palabra de Dios. Amén. Debemos de atarnos a la palabra de Dios. Con nuestras debilidades, amén, asumiendo nuestra debilidad, claro que sí, pero también al mismo tiempo asumiendo de que quien tiene el control es Cristo mismo. Amados hermanos, asumiendo de que estamos en el camino, amén, y que el Espíritu Santo obrará poderosamente en nuestras vidas para que se opere ese cambio y esa transformación continua en todos nosotros hasta que alcancemos la plena santidad divina. Amén. Pues con esto quiero dejarles, con este pensamiento, esperando de que
realmente haya sido de mucha bendición y aclaración para sus vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.